Hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy tendremos nuestra clase bíblica y el tema se llama el papel de Satanás en medio del sufrimiento. Y vamos a considerar Job 1:6. Y dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Vamos a comenzar. Y el sufrimiento no es necesariamente para castigar al hombre por su pecado, aunque no siempre podamos conocer la causa, Dios es quien lo permite. Generalmente pensamos que si servimos a Dios con integridad y vivimos en santidad, no merecemos experimentar el sufrimiento que viene con los problemas. Sin embargo, es necesario considerar nuestra actitud frente a la adversidad. Job, sin saberlo ni esperarlo, sufrió las consecuencias de una conversación entre Satanás y Dios. Y vamos a conocer la identidad de Satanás y sus pretensiones, sus intenciones. Satanás significa acusador o adversario. Su nombre aparece al menos 14 veces en Job, y Satanás le ofreció a Jesús los reinos de la tierra, y se le conoce también como el príncipe de este mundo, pero no puede tocar o poner su mano sobre el hombre o sus posesiones para hacerlo sufrir mientras el hombre esté protegido por Dios. El actuar de Satanás siempre va a estar relacionado con el engaño, con la enemistad, con la tentación, con la oposición y con la maldad. Y todas estas acciones son en contra del hombre, con la intención de hacerlo sufrir y llevarlo a separarse de su Creador. Cuando se trata de los hijos de Dios, el plan de Satanás es hacerlos caer en tentación y apartarlos del Señor. Y Satanás pretende inducir a Dios para que no solo le quite al hombre todo lo que tiene, sino también para que lo lastime y lo afecte físicamente. Y Job 1:9 dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es lo que Satanás le dijo a Dios. ¿Acaso Job te honra sin merecer nada a cambio? O Job 2:9 dice, extienda ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema en tu misma presencia. Que Satanás le dice a Dios que toque a Job para que vea cómo Jehová, como Dios, como Job maldice a Jehová. Pero Job no dejó de bendecir a Dios y dice, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y una intención es poner a Dios en contra del hombre. Y la expresión de Job en 1:11 que dice, extienda ahora tu mano, es una petición con sentido de urgencia. En otras palabras, Satanás está rogando a Dios que se apresure en descubrir que su siervo Job no es nada de lo que presume. ¿Por qué? Porque dice la escritura que Jehová le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y esta acción es evidente que mientras el hombre esté rodeado, protegido por Dios, el adversario, o sea, el enemigo, no podrá enviar ninguna clase de mal en su contra. Desde luego que las consecuencias del pecado, como la muerte o la enfermedad, solo requieren que el tiempo pase y así se cumpla la sentencia por la desobediencia. Otra intención de Satanás es poner al hombre en contra de Dios. La intención de Satanás, además de instigar a Dios para arruinar a Job, también es destruir la relación que el hombre tiene con su Creador. La intención de Satanás es que el hombre maldiga a Dios, lo cual esperaba de Job, que le dice, toca Job a ver si no te maldice en tu propia cara. Y otra intención de Satanás es destruir al hombre. Y Satanás es destructor. Rodea la tierra desde el principio el objetivo de cumplir sus malas intenciones. Y dice 1 de Juan 3:8, el diablo peca desde el principio. Y fue uno de estos rodeos sobre la tierra que logró engañar al hombre usando a la serpiente, y lo vemos en Génesis 3, para que sufrieran las consecuencias de la desobediencia. Adán y Eva vivían en el Edén con una relación directa con Dios, pero los engañó para destruir el plan de Dios y así romper la relación entre Dios y el hombre. Y la actitud correcta frente al sufrimiento. La acción de Job, contrario a lo que esperaba Satanás, la intensidad con la que Job enfrentó el sufrimiento. Al romper sus ropas, raparse la cabeza
pero sin perder la conciencia espiritual adoró en medio de lamentos por semejante tragedia. La actitud de Job es el producto de una vida consagrada en agradar a nuestro Dios. Y la actitud correcta frente al sufrimiento es adorar a Dios. La palabra adoró significa literalmente postrarse, con la implicación de someterse y humillarse ante Dios. Su oración de Job considera que aún esta calamidad viene de la mano de Dios. Cuando en medio de la tragedia y el sufrimiento adoramos a Dios, no debemos pretender hacerlo para disminuir o evitar dolor o para consolarnos, sino por lo que Dios es. Adoramos a Dios por lo que Dios es. Y otra actitud es bendecir a Dios. Y bendecir proviene de una palabra en hebreo que significa arrodillarse, incluyendo pronunciar palabras que reconocen el favor divino. Dar gracias por lo que sucedió no es nada fácil. Y Job 1:21 dice: sea el nombre de Jehová bendito. Y en el Salmos 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En momentos buenos y en momentos malos, bendeciremos a nuestro Dios en todo tiempo. Y esa es la actitud correcta antes, durante y después de enfrentar la crisis. Bendecir a Dios antes, después y de enfrentar el dolor. Y otra actitud correcta es mantenerse en integridad. Y la integridad no se consigue en una noche de dolor, es un proceso que dura toda la vida. No solamente se considera a Job como un modelo para todos los que pasan sufrimiento, también se mira como un ejemplo de integridad caracterizado por vivir apartado del mal. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1:21, en otras palabras, que Job no le echó la culpa a Dios por lo que le estaba sucediendo. Su incomparable paciencia y su fe, su firmeza frente a la voraz infección que lo dejó irreconocible físicamente, nada lo separó de la confianza en Dios. Job no esperó la desgracia para comprometerse con Dios. Cuando el desastre le llegó, ya tenía bien definida su confianza y su fe. Los propósitos de Dios en medio del sufrimiento. Satanás no conoce el corazón del hombre, por eso se equivocó en su evaluación al creer que Job servía a Dios por interés. Pero Dios sí lo conoce, incluyendo el corazón de Satanás. Por eso lo limitó en sus intenciones de destruirlo. Se le probó al diablo que se puede servir a Dios por lo que Dios es, más por lo que hace. Aunque los propósitos divinos muchas veces son ignorados o no entendemos los propósitos de Dios en nuestra vida, estos propósitos se cumplen de diferentes maneras, incluyendo a través del sufrimiento. El enemigo siempre va a hacer poner a Dios en nuestra contra para que nos pruebe y así probarle a Dios que bendecimos y servimos a Dios solamente por lo que recibimos de Él, pero tenemos que bendecirlo por lo que Dios es en nuestra vida. Otro propósito en el sufrimiento es probar nuestro corazón. Y la historia de Job nos muestra que la prueba viene de Dios sobre aquellos que son justos y rectos en la tierra. No significa que estaba exento de pecado como cualquiera de nosotros humanos. Mantenía la idea de que se pudiera estar frente a Dios, podía expresarle su caso y Él le prestaría atención, reconocería o conocería su respuesta y trataría de entenderla. Esa es toda una prueba de fe. Y otro ejemplo es que Israel, el pueblo elegido por Dios, también fue puesto a prueba por Dios antes de entrar a la tierra prometida. Y el resultado, contrario al de Job, resultó que no estaban listos y pasaron 40 años en el desierto aprendiendo el valor de las promesas de Dios y a obedecerlo. Y dice en Deuteronomio 8:2: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Dios prueba nuestro corazón y mientras no pasemos esa prueba, no seremos afligidos hasta poder ser moldeados lo que tiene que ser moldeados en nuestra vida. Y otro propósito de Dios en nuestro sufrimiento es glorificar su nombre. Dios se glorifica en el carácter de sus siervos. Somos partícipes de un conflicto espiritual entre el Creador o nuestro Creador y su enemigo, que es Satanás, quien ha intentado desde el principio hacer sufrir al hombre y destruir todo lo que Dios ha hecho.
Cuando somos fieles a Dios en medio de las pruebas y el sufrimiento y ganamos las batallas frente al adversario, cuando sufrimos por alguna enfermedad, ya sea por naturaleza o porque es consecuencia de la opresión del enemigo, el nombre de nuestro Dios se glorifica. Y en Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Nosotros tenemos que mantenernos en integridad y así cuando pase la prueba glorificar a Dios, pero aún también en medio de la prueba. Y Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Aún en medio del dolor, de la desesperación, de la aflicción, el nombre de Dios tiene que ser glorificado. Y otro propósito de Dios en nuestro sufrimiento es enseñar al hombre. Posiblemente hemos tenido la experiencia de pasar por algún sufrimiento que creíamos imposible de superar, pero confiamos en Dios y después de esperar aquella terrible crisis se convirtió en una enseñanza que ahora nos ha servido para hacerse fortalecidos en la fe. Y para terminar, todos sufrimos por diferentes causas, algunas de carácter natural y otras como consecuencias del pecado del hombre, como la muerte y en la mayoría de los casos la enfermedad, pero aún están dentro de los propósitos de Dios para la humanidad. Y Juan 9:3 dice: para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otros casos, el sufrimiento no es por causa del pecado, es simplemente para cumplir el propósito de Dios en la vida de sus siervos. Y como dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Estamos siendo probados. Después de que pasamos la prueba, Dios quita esa aflicción en medio de la tempestad. Y cuando el sufrimiento es consecuencia de nuestra impiedad y nuestros errores, o cuando ha sido Satanás quien nos encadena o atormenta, aún en estas condiciones, el nombre del Señor nuestro Dios se glorifica trayendo libertad a los cautivos. Y Dios tiene planes y propósitos especiales para cada uno de nosotros. El enemigo siempre va a querer destruir lo que Dios ha hecho y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero sin embargo, recordemos que cuando venga el sufrimiento, la escasez, la aflicción y el dolor, todo es parte de un proceso y un propósito de parte de Dios para nuestra vida, y Él quiere glorificarse en medio de nosotros. Recordemos como dijo Job: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y también recordemos como dijo el Señor Jesús: si se puede que pase de mí esta copa, pero que no se me haga mi voluntad, sino la tuya. Recordemos que nuestro Dios es soberano y que Él tiene el control de todas nuestras cosas, y cualquier cosa que estemos atravesando en nuestra vida, por más doloroso que sean, recordemos que Dios tiene el control de todas las cosas. En medio de ese dolor y de esa tempestad, debemos de glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios porque Él se lo merece. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga.